Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Puedes tomar asiento, familia. Qué bendición seguir con nuestra serie de este llamado a permanecer. Y es que, como le hemos tratado de decir ya en varias ocasiones, la vida cristiana o la fe cristiana se trata de que no simplemente digamos creer en Cristo, pero que esta fe que profesamos en Cristo sea una fe que nos lleve a conocer más de aquel que profesamos creer. No es simplemente el decir algo, pero el abrazarlo, como lo vimos la semana pasada, es conocer deleitosamente a este Salvador que tú dices conocer y creer. Es profundizar más en este conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque la fe cristiana, este peregrinaje espiritual, es una caminata con el fin de que tú conozcas más precisamente a Cristo. El ser cristiano no es dejar de pensar para solo sentir, ni es solo pensar y no sentir. La mezcla de todo tu ser en la fe cristiana involucra tanto tu mente como tu corazón. Estas son las cosas que nosotros decimos: no divorciamos, no separamos. Tú lo que conoces de Cristo debe llevarte a expresarlo con tus sentimientos bien arraizados en la palabra de Cristo y deleitarte en Él para conocerle a Él. Entonces no divorciamos estas dos, sino las dos están abrazadas, porque el tener estas dos maneras de conocer a Cristo, tanto en tu mente como en tu corazón, lo que va a llevarte, y es lo que esperamos que sea, es tener convicciones bíblicas. No simplemente convicciones de que tú crees porque te lo han dicho, pero convicciones bíblicas son aquellas que tú puedes ir a la palabra y estás seguro que están ahí. Eso es lo que estamos tratando de buscar, un conocimiento no superficial y ni profundo que divorcie lo que tú sientes, pero profundo y te alimente en el corazón para que sea expresado con un estilo de vida que sea transformado por este mismo evangelio en Cristo que tú y yo profesamos creer. ¿Y sabes por qué hacemos todo esto? Porque ahí es cuando surge la verdadera adoración. La verdadera adoración a Dios es aquella que tú conoces de Él, le abrazas a Él, pero también te transforma, no solamente en tu mente, pero viaja a tu corazón, y eso se expresa en tu manera de vivir. Entonces no divorciamos estas, y lo que hemos tratado de aprender y ver estos días en esta serie de Juan es que lo que distingue a este verdadero creyente no es si peca, porque todos pecamos. Pero lo que lo distingue de un no creyente es cómo él lucha contra el pecado, y la lucha contra el pecado es una lucha de obediencia. Y la obediencia no es por obligación o por legalismo, pero es por deleite en que en él has encontrado lo que tú más necesitabas. Entonces la obediencia es un disfrute ahora costoso, difícil, una disciplina que nos lleva entonces a meditar más en esta preciosa verdad de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué todo esto es posible? Porque por Cristo tú y yo hemos sido ungidos por Él. Y aquí es donde vamos a ver esta mañana lo que yo oro que podamos ver, y es que nos quitemos quizás esta idea de que hay uno ungido, y es el pastor, pero nadie más. Porque cuando vamos a la Biblia, lo que Juan está diciendo acá es que todo creyente, la iglesia de Cristo, ha sido ungida por Cristo. Y es la única manera que tú puedes estar convencida y segura que puedes conocer más a aquel que te ha ungido. Y vamos a aclarar lo que significa la unción y lo que realmente bíblicamente esta enseña, pero lo que vamos a hacer es en dos partes. Uno, vamos a ver los versículos del 26 al 27 con esto que es que su unción permanece en nosotros. Entonces, del versículo 26 al 27, su unción permanece en nosotros, pero del 28 al 29 lo que Juan hace es algo glorioso, y él dice, su unción permanece en nosotros, ¿verdad? Versículo 26 al 27, pero esta unción suya nos hace permanecer en él. Y la pregunta entonces va a ser, ¿quién es el autor de tu permanencia en él? Dios. Su permanencia en ti por la unción, para que por esta unción él mismo se asegure que tú permanezcas en él.
Y eso es lo que lo vamos a ver entonces en 2 puntos. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, y es que su permanencia o su unción permanece en nosotros, del versículo 26 al 27. Si ya eres parte de Gracia sobre Gracia, has estado con nosotros en esta serie, te vas a dar cuenta que el versículo 26 comienza nuevamente con una descripción más del por qué Juan escribe la primera carta. ¿Por qué es que él toma el tiempo para escribir esta primera carta de Juan? Y lo que vemos en el versículo 26 es que él dice: yo les escribo estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Lo que ha movilizado a Juan, por decirlo así, al escribir esta carta a los hijos, a sus hijos en la fe, aquellas comunidades en las cuales rodeaban a Juan, o Juan los conocía, es porque habían ciertos maestros falsos que lo que pretendían hacer era no simplemente ser autoengañados, y por eso les llama a los separatistas, o los que se han separado, los que han abandonado la fe, los que han abandonado de alguna u otra manera el creer en Cristo como Señor y Salvador. Pero no solamente ese es el punto que Juan dice, estos falsos maestros, estos que se han autoengañado, pero para Juan lo importante, el por qué escribe esto, es porque a él le preocupa algo, y es que ellos están buscando engañarte. Y para Juan esto es de suma importancia. Él escribe como un pastor, como un padre, guiando a la congregación, guiando a sus hijos, con el fin de que ellos puedan saber que hay algunos falsos maestros, aquellos separatistas que se han separado, que se han desviado y que han rechazado a Cristo, con un propósito en mente, y es engañarles. Y por eso Juan dice en versículo 26, estos están tratando de engañarlos. Estos son los falsos maestros, como acabo de decir, que buscan engañarles, que buscan desviarles toda alianza a Cristo, toda fe en Cristo, minimizando el pecado, minimizando la obra de Cristo en la cruz, y ellos están engañando a la comunidad, y como dijimos en las primeras predicaciones, hasta se habían convertido en predicadores visitantes, es decir, iban por todas las comunidades, se les daba oportunidad de predicar y engañaban a sí mismos a más de aquellos que al escuchar las falsas enseñanzas se salían, por eso se llaman los separatistas, de las comunidades seguras, de lo que ellos ya habían escuchado, del mensaje del principio sobre aquel que está desde el principio, y es Cristo. Y Juan entonces se preocupa con esto y escribe esta carta nuevamente para que ellos recuerden el por qué es que se fueron. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada? Que Juan nos explica claramente el por qué salieron de la comunidad, por qué ellos han salido, y vimos la semana pasada que es un por qué y un para qué. ¿Por qué es que ellos salieron? Lo vimos la semana pasada, porque no eran de nosotros. ¿Y para qué es que salieron? Bueno, salieron para confirmar que no eran de nosotros. Y lo vimos la semana pasada que Juan usa un por qué y un para qué, y a la final es lo mismo. Salieron porque no son de nosotros, y salieron para testificar que realmente no eran de nosotros. Entonces lo vimos la semana pasada, pero lo que yo sí quisiera hacer esta mañana es no tanto hablar de aquellos que él llama anticristos, aquellos que han negado a Cristo, que están en contra de Cristo, falsos maestros, separatistas. Dejemos a este grupo a un lado, porque yo sí quisiera enfocarme en esta mañana en aquella preciosa verdad que lo mencionamos por encima la semana pasada, y he repetido ahorita en el versículo 27, pero la semana pasada vimos el versículo 20, cuando Juan dice lo siguiente, en el versículo 20, pero, eso es un contraste, pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. Él pausa ahí, continúa, pero yo, obviamente como estamos en un estudio de 1 Juan, sabía que teníamos que volver a este tema de la unción, a esta gloriosa verdad de contraste de aquellos falsos maestros, anticristos, y lo que Juan hace es inyectar esta verdad preciosa, pero ustedes tienen la unción del Santo, pero ustedes tienen esta preciosa verdad, y es que hemos sido ungidos por el Santo Cristo. Entonces ahora vamos a detenernos ahí y pensar realmente qué querrá decir que hemos sido ungidos por el Santo. Y vimos la semana pasada que este Santo en el contexto de Juan es Cristo. Hemos sido ungidos por Cristo, hemos sido ungidos en Cristo. ¿Pero por qué? ¿Qué es la unción bíblicamente? Dado un contexto como el nuestro, sé que todos aquí hemos estado expuestos a enseñanzas sobre la unción. Sé que algunos de nosotros hemos entendido o se nos han enseñado nuevamente aquella idea de que no se toca al ungido, y eso lo voy a mostrar que viene del Antiguo Testamento, como que si fuera un individuo aquel que ha sido ungido, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, hay una transición gloriosa, y es que no solamente uno ve, por decirlo así, no es uno simplemente que ahora puede estudiar y enseñar la palabra de Dios, la comunidad de Cristo ha sido ungida por Cristo. Tiene vista para ver,
tiene un nuevo corazón para responder. Esto es la transición que yo quisiera que meditáramos en esta mañana, porque te preguntas, ¿por qué hacer quizás de esta mañana la predicación un énfasis en la unción? Bueno, obviamente porque está acá. Nos vamos a detener porque es una de las secciones que Juan va a querer desarrollar claramente sobre la unción. Pero ¿por qué hacerlo la prioridad en la predicación de esta mañana? Bueno, porque la razón es que la unción de Cristo sobre y en nosotros, ¿sabes qué es lo que pasa con esto? Podríamos decir lo que es la marca interna, la unción de Cristo, es la marca interna en cada creyente que distingue el verdadero creyente con la presencia de Dios. La unción para el creyente es de suma importancia porque lo que hace la unción es de alguna manera la marca, lo que lo separa, como vamos a ver, que esta persona verdaderamente es creyente por la residencia de la presencia de Dios sobre este individuo. Pero no simplemente es la unción sobre este individuo llamado creyente. Lo que vamos a ver, y para gracia de gracia es tan importante, es que este individuo no está separado del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la unción, por más que cada creyente, como vamos a ver, ha sido ungido, no lo divorcies de la iglesia local. No lo divorcies de la necesidad y de la seriedad de lo que pasa domingo tras domingo cuando nos congregamos. Algo glorioso pasa. Y estamos dando testimonio de que como cuerpo, como iglesia, hemos sido ungidos por Cristo. Todos aquí, no más unos que otros, no más el pastor que otros. Cada creyente bajo el nuevo pacto ha sido ungido por Cristo. Y esto es lo que vamos a tratar de ver entonces en esta mañana. Lo que quiero hacer es algo que no trato de hacer en Gracia sobre Gracia. Vamos a ir hoy un recorrido bastante extenso en toda la Biblia. Y creo que lo quiero hacer porque nuevamente, al ver lo importante de lo que Juan quiere mencionar aquí, nuevamente en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes. Versículo 20, pero ustedes han sido ungidos en el Santo, o tienen la unción del Santo. Yo quisiera ayudarte a conectar, porque cuando Juan dice esto, y por cierto, creo que es el único autor del Nuevo Testamento que menciona esto, porque para Juan no es que él dijo esto al vacío, no es que dijo esto de repente déjame hablar de la unción, pero hay una transición gloriosa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que es mostrado por esta palabra unción. Y yo quiero ayudarte a que tú la veas. Así que si me permites, en esta mañana vamos a recorrer un poco por el Antiguo Testamento. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que realmente quisiera mostrarte que aquellas imágenes del Antiguo Testamento sobre la unción realmente nos apuntaban al ungido perfecto, que es Cristo, para que el ungido perfecto Cristo ungiera a su iglesia. Entonces hay una transición y yo creo que lo puedas ver. Entonces, primero que todo vamos a ir al primer ejemplo, que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos. Y quizás tú ya conoces de esto. ¿Dónde surge esto? Bueno, cuando Dios le da la ley a Moisés en Éxodo, después de redimirles, después de rescatarles, después de sacarles de la esclavitud, hay unos bastantes capítulos donde Moisés recibe la ley y vemos los escritos. Y parte de esto, yo quiero que vayas conmigo ahí a tu Biblia, a Éxodo 40, para que veamos este mandato de parte del Señor para con Moisés, que ungiera a Aarón y a sus hijos y por ende a todo sacerdote de ahí para adelante. Entonces, esas son las instrucciones para el pueblo de Israel, y lo que yo quiero hacer nuevamente es ayudarte a entender el caso de la unción en el nuevo pacto como un disfrute mayor de lo que se disfrutaba en el antiguo pacto. Entonces, fíjate lo que pasa aquí en Éxodo capítulo 40, y vamos a ver el versículo del 12 al 15 brevemente. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua, y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, y escucha esto, lo ungirás y lo consagrarás. Eso es importante porque la unción muestra separación, es lo que trato de argumentar bajo a Juan, que el ser ungidos nos distingue, nos separa, nos marca. Entonces lo ungirás y lo consagrarás. ¿Para qué? Para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen, les pondrás las túnicas, los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. El primer caso que podemos ver ahí es que la unción en el Antiguo Testamento, mediada por estos sacerdotes, y en estos sacerdotes lo que hacía era que la unción les distinguía, les marcaba. ¿Para qué? Para que ellos sirvieran, para que ellos ministraran en el pueblo del Señor. Esos son los sacerdotes. Hay una distinción clara de la unción para estos sacerdotes. No simplemente es que eran los sacerdotes, pero vemos, por ejemplo, en algunos casos que no voy a poder leer completamente, pero vemos, por ejemplo, en el caso de algunos profetas, que se les describe como que fueron ungidos
como aquellos voceros, como aquellos proclamadores de la palabra de Dios. Aquellos que hablaban y podían decir tal cosa que ninguno de nosotros podemos decir, así dice el Señor. Nosotros decimos, así dice el Señor y apuntamos a la Biblia. En aquel entonces, así dice el Señor, Dios les usaba como voceros para proclamar la palabra de Dios. Y un ejemplo de esto es Eliseo. Y no tengo el tiempo, pero puedes ir a Primera de Reyes, a capítulo 19, versículo 16, donde tú te vas a dar cuenta que Eliseo como profeta fue ungido. Pero aquí es donde viene la famosa frase de algunas iglesias es, no toques al ungido. Él no se le puede tocar, a él no se le puede preguntar, a él no se le puede cuestionar, a él no se le puede decir, ¿qué quiere decir con esto? No, a él no, es el ungido, no se le toca. ¿De dónde viene esta idea? Pienso yo que viene de la unción del rey David. Y aunque obviamente viene de la unción del rey Saúl, que el mismo David decía, yo no voy a tocar el ungido del Señor. Entonces hay una unción que era para ciertos reyes, como lo vemos en Saúl, pero también como lo vemos en David. Pero fíjate cómo dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 al 13. Fíjate cómo Dios le habla a Samuel para que ungiera a aquel que él había escogido como rey. Dice, y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. No que el Señor haya visto eso como algo importante, por el contexto atrás, que el hombre ve lo externo, pero Dios ve lo interno. Pero para aclarar, bien parecido, el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces, úngelo porque este es, sepáralo. Esa es la unción, sepáralo, este es. Úngelo porque este es. Vemos ahí, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y escucha esto porque esto es lo que yo voy a tratar de argumentar, que es la realidad de una imagen de lo que pasa en cada creyente en el nuevo pacto. ¿Qué? Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ahora, como yo dije al principio, estos son imágenes de una realidad mayor que vendría. Estos son imágenes de lo que como creyentes en el nuevo pacto, y yo pienso que Juan lo que quiere hacer es estos anticristos, separatistas, falsos maestros que los están engañando, y algunos que no eran de nosotros salen a guiarles, a seguirles. Pero Juan dice, pero ustedes han sido separados, pero ustedes han sido ungidos, pero ustedes le pertenecen al Señor glorioso, pero ustedes. Y ahora, ¿cómo sabemos que esta seguridad es tan verdadera para ti? No podemos ir de aquí a la iglesia o a el creyente de este Antiguo Testamento si no vamos primeramente a Cristo. Él es el ungido por excelencia. Él es el esperado Mesías, Cristo, ungido que necesitábamos. Y lo que yo quiero hacer ahora es llevarte ahora sí al Nuevo Testamento para que veamos que no es una casualidad o una coincidencia que el Nuevo Testamento hable de Cristo como el ungido Mesías prometido Cristo. No es casualidad, es precisamente que se estaba esperando aquel ungido de parte de Dios, único Cristo. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, yo quiero llevarte, ya es la última vez que vamos a ir, creo yo, bueno, falta una vez más, pero vamos a ir a Lucas para ver precisamente que esto es lo que Cristo hace. Cristo, después de la tentación, va al templo, él pide un libro, por decirlo así, pide que se le dé a él este libro para él abrirlo. ¿Y sabes dónde lo abre Cristo? En el libro del profeta Isaías. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros ver la unción? Porque fíjate lo que Cristo hace citando Isaías 61, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. No pierdas de vista la conexión del Espíritu del Señor está sobre mí con la unción. ¿Cómo sabemos o por qué Cristo dice que el Espíritu del Señor está sobre él? Porque me ha ungido. Entonces Cristo, ¿por qué es que Cristo ha sido ungido? ¿Por qué es el ungido esperado? Para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, que acabamos de cantar, libertad en Cristo, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, realmente Cristo es el verdadero Hijo esperado, el Cristo Mesías ungido esperado,
para ayudarnos a entender que este Mesías ungido perfecto vendría con una misión, y es darle libertad a todo aquel que estaba esclavizado a su pecado. Darle vista que no tenía para ver al Dios glorioso, maravilloso y majestuoso en la persona de Cristo. Lo hemos visto. Entonces Cristo es el ungido por excelencia, y como ungido por excelencia Él ha hecho glorioso, y por eso es que yo creo que Juan lo hace también de decir: ustedes han sido ungidos ¿dónde? ¿O tienen la unción de quién? Del Santo, y es Cristo. Nosotros no tenemos la unción de David, nosotros no tenemos la unción del sacerdote Aarón. Nosotros tenemos la unción del sacerdote por excelencia, que es Cristo, del rey por excelencia, que es Cristo, y del Salvador por excelencia y único, que es Cristo. Y de aquí es que viene la enseñanza que Él va a conectar ahí, que nosotros entonces hemos recibido algo glorioso y majestuoso, y es que hemos sido ungidos y por lo tanto somos suyos. Ahora, todo esto que acabo de tomarme el tiempo, yo no quiero es que te quede meramente concepto mental o de información sin que viaje a tu corazón. Entonces, lo que yo quiero hacer es, por eso es que Juan dice en el versículo 20, que sabemos. Por eso dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. ¿Cómo yo sé que he sido ungido por Cristo? Más que el concepto mental, es cómo yo sé que yo he abrazado aquella unción el cual me ha abrazado a mí. ¿Cómo yo sé que puedo probar y ver que realmente Cristo, el Mesías esperado, me ha ungido? Bueno, y lo que hace entonces Juan, una de las razones para saber, lo conecta ahora sí en el versículo 27, cuando él dice: en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto con nosotros como iglesia? Bueno, nuevamente, lo que hace Juan es conectar esta unción que hemos recibido, y vamos a comentar más adelante, que es del Espíritu Santo que reside en nosotros, esta unción de Cristo, con el fin de que nosotros como creyentes del nuevo pacto podamos conocer a Cristo, podamos ir a la palabra diariamente, podamos ir y decir: ahora tengo vista espiritual para poder ver a Cristo. Ahora, ¿dónde vemos esta idea de que Juan dice que nadie tiene ahora necesidad de que se les enseñe? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que Juan está tomando esto de Jeremías. De Jeremías 31, y ahí es donde la última vez que vamos a regresar. Ve conmigo brevemente a Jeremías 31, porque yo creo que es muy importante el entender que la unción de Cristo lo que hace es mostrarte a ti nuevamente que tú ahora por Cristo tienes la capacidad espiritual y el deleite que tiene que crecer para ir a la palabra y conocer a Cristo. Fíjate lo que hace Jeremías acá, que yo creo que es Juan regresando a Jeremías capítulo 31, versículo del 33 al 34. Dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 34, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces, con esto en mente, lo que vemos es que la unción de Cristo para con nosotros lo que ha garantizado es la regeneración de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Al ser regenerado se te ha cambiado un corazón de piedra. Un corazón que ante las verdades de la palabra de Dios tú decías: no, no quiero eso, no me apetece, no quiero seguir a Dios, no quiero obedecer a Dios, no me interesa. El cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne, lo que hace nuevamente obra de Cristo por medio del Espíritu Santo, es quitar esa ceguera espiritual para que tú entonces puedas ver más a Cristo. Y por eso es que Juan creo que dice: no tienen necesidad de que estos falsos maestros les enseñen más. Ustedes pueden, por medio del Espíritu Santo, ir a la palabra de Dios que ustedes ya han escuchado desde el principio, sobre aquel que está desde el principio, que es Cristo, y discernir y ver claramente que si lo enseñado es falso o no es falso. Por eso es que el creyente es responsable por lo que él cree. Porque el gran énfasis de muchas iglesias es que a mí me enseñaron, y el culpable son los pastores que no me enseñaron bien. Yo sé que ellos rendiremos cuentas a Dios. Y como ustedes ya saben, mi amada iglesia, para mí uno de los grandes pesos de ser pastor es Hebreos, porque yo voy a rendir cuentas a Dios.
Yo sé que el pastor es responsable por lo que él enseña y lamentablemente muchos hemos pasado por iglesias donde no se nos ha enseñado la palabra, pero la culpa no es simplemente hacia allá. Cada creyente genuino que ha sido ungido por Cristo es y puede ir a la palabra de Dios para discernir si lo que tú estás escuchando, lo que tú estás viendo, lo que tú estás leyendo es bíblico o no es bíblico. Si es contrario o no es contrario. Tú lo puedes hacer. Y por eso nuevamente lo que hacemos los domingos toma tanta importancia, porque desde este púlpito lo que hacemos es poder por gracia enseñarte la palabra de Dios, equiparte para enviarte. Y esto es parte clave para nosotros, porque precisamente esta unción de Cristo, podemos decir, es lo mismo que Juan mismo habla en Juan capítulo 14, que hemos sido ahora de alguna manera llenados, no simplemente con el Espíritu, pero le inserta ahí algo, y en nosotros está el Espíritu. El Espíritu estará con ustedes, realidad del antiguo pacto, que con algunos residía, pero ahora en el nuevo pacto, la realidad es que no simplemente el Espíritu Santo está con su iglesia, pero está en su iglesia. Y esta es la gran bendición de nosotros poder confiadamente decir, su unción permanece en nosotros. Yo creo que eso es lo que Juan está tratando de decir del 26 al 27, pero ahora lo que él dice, por eso es que dice, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, tú sabes que es verdadera, porque ninguna enseñanza del Espíritu Santo va a contradecir la palabra de Dios. No puede contradecir la palabra de Dios. No es lo que tú sientes, lo que tú piensas y sientes algo ahí, pero la palabra de Dios, bueno, no sé, ahí dice eso, pero es que yo siento bien. No, tú no basas tu fe cristiana por lo que tú sientes. Aunque las emociones son importantes. Pero tú no dices, yo siento que estoy bien, yo siento que, pues, no me gusta esta parte, pero yo siento que estoy bien. No, uno que ha sido ungido por el Santo y es Cristo, va a ser guiado por el Espíritu Santo a que aún las cosas que tú no puedes comprender o aún posiblemente puedes decir, uy, eso está como un poco fuerte, yo no sé si cómo creer esto. Como dijimos la semana pasada, tú vas a casa, oras, vas con otros discípulos, estudian, se reúnen, piden a Dios que les enseñe más, y por eso que puedo yo decir que Juan dice, porque conocemos que es verdad y no es mentira, así como yo les he enseñado a ustedes, permanezcan en Él, que la unción permanezca en ustedes. Ahora, esto es la unción que permanece en nosotros. Pero lo que yo veo en el versículo 28 en adelante es una gloriosa transición con esta conjunción y. Yo creo que tú lo veas. La unción permanece en ustedes, verdad, eso es cierto. Pero la otra verdad es, ¿para qué permanece en mí la unción de Cristo? Para asegurar que tú permanezcas en Cristo. Y por eso es que el versículo 27 comienza y cambia ahora a un imperativo, a un mandato. Él dice en el versículo 27, ya el 28, y ahora, hijos, ahora viene un mandato, permanezcan en Él. Y si tú has comprendido que la unción de Cristo permanece en ti, este mandato ahora es posible. Y es un deleite, porque Él ha hecho lo imposible, porque Él hizo el milagro de que su presencia y su residencia y su unción permanezca en mí. ¿Y para qué es que Él ha hecho esta preciosa verdad? Para que entonces ahora como hijos permanezcamos en Cristo. Y esta permanencia se va a ver en que cuando vengan falsas enseñanzas a tus oídos o a tus ojos, tú puedas discernir claramente y decir, me está desviando de la palabra de Cristo, me está desviando a otro lugar que no es seguro, que ante mis ojos y mi corazón puede decir es bonito, pero tú no basas tu fe por si es bonito, tú basas tu fe por si es verdadero. Y ahí encontrarás la belleza que lleva lo glorioso y es la verdad de Cristo. Entonces, cuando vemos en el versículo 27 es que ahora Él, después de afirmar que el Espíritu Santo está en ustedes, nos enseña, el versículo 28 entonces lo hace como este mandato, es permanezcan en la unción de Cristo porque han sido ungidos por Cristo. Puedo decir, Él ha hecho el milagro, Él sostiene el milagro y tú disfrutas el milagro. Y el disfrutar el milagro no es otra cosa, como hemos visto en Gracia sobre Gracia, de estar pasivo. Tú, por el disfrute de Cristo, la residencia del Espíritu Santo,
tú disfrutas en conocerle más, es un apetito que tiene que salir cada vez más en tu corazón, un deleite mayor por conocerle a Él más y más. ¿Para qué? Para llegar a ser sus hijos cada vez que disfruten más lo que ya hay en nosotros y este glorioso milagro de la permanencia de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo esto se ve en el día a día? ¿Cómo se ve que si hay una verdad de la unción de Cristo sobre mi vida, el cual me llama ahora a permanecer en Él, porque Él permanece en mí y es posible, cómo yo disfruto la permanencia de Cristo? ¿Cómo como creyente la disfrutamos? Porque hay mañanas, obviamente, que tú no encuentras el deleite o el disfrute de la permanencia de Cristo o en Cristo. No, hay días que son difíciles. Y hay días que yo sé que, como a mí, yo creo que a ti también te pasa, y es que tú dudas del favor de Dios, de si realmente Dios está para contigo, si realmente la presencia de Dios que no sientes muchas mañanas, y por eso es que decimos que la presencia de Dios no simplemente se basa en si la sientes o no, porque hay personas que desafortunadamente toman decisiones de ir a una iglesia o no ir a una iglesia porque si sintieron o no sintieron. Y la verdad es que es importante, pero no es todo. Entonces, ¿cómo yo sé que hay mañanas donde yo no encuentro difícil el saber si la presencia de Dios está conmigo o no? Sea por medio de un conflicto, sea por medio de una tribulación, de una aflicción, sea por medio de lo que estés pasando, y quizá la presencia misma de Dios se hace bien distante, bien lejana. ¿Cómo yo puedo entonces deleitarme en la verdad la cual yo profeso creer y saber? Y es que su presencia y su unción permanece en mí a pesar de cómo yo me sienta. Bueno, podríamos decir que esto es algo donde tú continuamente y yo continuamente nos predicamos a nosotros mismos que lo que ha garantizado la unción de Cristo sobre nosotros es la obra de Cristo. Y por más que yo a veces me sienta que estoy alejado de Dios, que Él está alejado de mí por una aflicción, no entiendo mi situación y creo estar sola, creo estar solo, yo sé que Dios está conmigo, pero lo siento bien distante, ¿qué me ayuda a mí a recordar que a pesar de que yo sienta una distancia de parte de Dios, Él me dice, yo estoy aquí contigo? ¿Y sabes qué es otra cosa importante también para nosotros? El ver que a veces obviamente el pecado entristece al Espíritu Santo. Obviamente el pecado hace que pruebes el disfrute de Dios, pero aún en nuestro mismo pecado, Dios está presente con nosotros. Porque como un buen padre que no le dice a sus hijos, has pecado, corre bien lejos de mí, arrégletelas o espera que yo me calme para que tú regreses. Cristo nunca hace eso con nosotros. Y lo que encontramos entonces es la gloriosa verdad que a pesar de la situación en la cual nos podamos encontrar sea difícil, el creyente no la debe ignorar. No dice, bueno, espera que se me pase esto que yo siento por aquella circunstancia que está pasando, voy a tratar de solucionarla y entonces vengo a Cristo. La residencia del Espíritu Santo, lo que va a ayudarte en esas épocas difíciles, en esas temporadas difíciles, es que tú vas a enfrentar toda situación con la promesa de que la presencia del Señor está en ti. Tú no huyes de una situación, por más difícil que sea, porque lo que estamos haciendo es, yo creo dudar en la presencia de Dios en esta circunstancia, en este tema, en esta aflicción, yo mejor busco una salida en vez de decir, Señor, tú estás conmigo. Y vamos a enfrentar esta situación sabiendo que la presencia del Señor está con nosotros, nos está guiando. Entonces, la solución no es tirar la toalla en cualquier situación en la cual tú te encuentres. La situación no es esperar a que te sientas mejor de cualquier circunstancia para venir a Dios. Dios está contigo. Y aún en las mismas áreas que todos aquí enfrentamos con el pecado, como lo hemos dicho en varias veces, no es esperar a que tu conciencia ya deje de presionar, pero es venir aún con nuestros propios pecados, como Juan lo ha dicho, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, cualquiera que sea la situación, sea de aflicción no por pecado tuyo, o aflicción por tu propio pecado, la solución o la caminata es la misma. Con Cristo, con Cristo. Él te va a sostener si la aflicción es por cualquier mal ajeno a ti, o sea, cualquier aflicción por el mal dentro de ti, que se llama pecado. Entonces la idea es esperar, confiar en el sabio Señor,
que va a seguir obrando según su perfecta y sabia voluntad. ¿Y cómo yo voy a conocer la voluntad del Señor? Por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que Juan hace ahora en el versículo 28. Juan ahora lo que hace es: y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El deleite de conocer más al Señor nuevamente no se va a dar si tú no conoces la palabra del Señor. Y una de las grandes promesas que tenemos aquí, y el mandato de permanecer como una acción activa, viene acompañado con un gran propósito. ¿Por qué yo voy a permanecer en Cristo y por qué yo voy a permanecer en las enseñanzas por medio de su palabra? Para que cuando Cristo sea manifestado, tú tengas confianza y no te apartes de Él avergonzado. Lo que Juan dice nuevamente es: no es temer a su regreso, como creyentes de que, uy, no, yo mejor que no regrese ahorita porque yo he pecado. O déjame, yo me arreglo las cuentas que tengo aquí y que Él regrese. No, el regreso de Cristo lo que hace es traer esperanza para el creyente. El regreso seguro de Cristo lo que hace para el creyente nuevamente es saber que Él puede venir en cualquier momento, y yo deseo que en cualquier momento me prepare glorificándole a Él, me encuentre glorificándole a Él. Y a pesar de que aún peco, lucho, la lucha y el pecado debe ser una lucha que glorifica a Cristo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque no sabemos en qué momento Él va a venir. No sabemos si va a ser hoy, no sabemos si va a ser mañana, pero lo que entonces hacemos es que a la seguridad de su regreso, que nos encuentre como siervos, siervas obedientes, humildes, que están esperando ansiosamente el regreso de su Salvador, el regreso del Mesías ungido, perfecto Cristo, para entonces diariamente venir a conocerle a Él y buscarle a Él. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que a veces los creyentes lo que hacemos es, sabemos que Cristo viene. Eso yo creo que todo creyente, genuino y verdadero, sabe que Él viene. Que hay diferentes doctrinas en cuándo, cómo o qué va a hacer cuando Él regrese, eso no es lo que estamos hablando. Yo creo que todos comenzamos de la apertura de que Él va a regresar. Cualquier posición que tú tomes ahí, no estamos hablando de eso ahorita, estamos hablando que Él va a regresar. Pero desafortunadamente muchos creyentes lo que hacen es, bueno, como no sabemos que Él va a regresar, nos tomamos el tiempo. No es ahorita, puede ser en ciertos años. Yo vivo mi vida tranquilo, la vida relajada, la fe cristiana. Yo creo que lo que hacemos con nuestra fe cristiana muchas veces es como cuando tú sabes que viene una visita y vienen 3 meses. Tú dices, no, todavía tengo tiempo. Tengo tiempo para comprar las cosas que tienen que arreglar la casa. Tengo tiempo para acomodar la casa, tengo tiempo para arreglar la casa. Yo espero a que esa visita todavía falta tiempo. Y así muchas veces vemos la venida de Cristo. Falta tiempo que Él regrese. Entonces no hay una urgencia de realmente decir, hoy puede ser el día. Y para el creyente, en vez de decir, mejor yo me pongo las pilas, como decimos en Colombia, o me pongo alerta de lo que puede pasar, no es con temor que tú esperas su regreso. Es con un gozo de que tú quieres que te encuentre glorificándole a Él. No es un gozo de que, ay sí, mi papá se fue de vacaciones, hagamos fiesta. Y yo sé que Él viene el domingo, entonces el sábado yo arreglo la casa. No, eso no es el creyente esperando a su Padre así. Él lo espera diariamente, gozosamente, humildemente, confesando su pecado, creciendo en santificación, porque precisamente la enseñanza del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, enseña que Él va a venir como un ladrón en la noche sin nadie saberlo. Él vendrá como aquel novio que para algunos se tardó, pero que cuando viene el anuncio el novio ha llegado ya es demasiado tarde. Por lo tanto, al escuchar que la venida de Cristo es una realidad, no podemos ser como aquel siervo malo que dijo en su corazón, mi Señor tardará. Entonces yo no me voy a preocupar de cuidar de lo que Él me dio, yo no voy a administrar bien de lo que Él me dio porque mi Señor se tardará. Es siervo malo, dice el Señor, no fuiste sabio y responsable con lo que se te dio. De aquí que Juan entonces dice, esperemos permaneciendo en Cristo para que cuando Él sea manifestado tengamos confianza. Eso es positivo, eso es algo bueno. Y la consecuencia de no esperar a Cristo sabiamente, bíblicamente, con una fe genuina y verdadera, es que aquellos que han por gracia confiado en Cristo, confesado su pecado, se han arrepentido de su pecado y han confesado a Cristo, esperan con esta esperanza su regreso. Pero hay otros, dice Él, que en el regreso de Cristo serán avergonzados.
Y estos que serán avergonzados, nuevamente a la luz de lo que vimos la semana pasada, no son creyentes genuinos, verdaderos. Son personas que profesaron ser creyentes, pero a la hora de la verdad nunca lo fueron. Y por eso es que hemos dicho en Gracia sobre Gracia a la luz de 1 Juan, es que tú tienes que examinar bien tu fe, a la luz de la palabra de Dios. Examinarla y ver realmente si yo lo que profeso creer realmente es fe bíblica. Si mi vida realmente luce como lo que yo digo creer. Si realmente mi fe crece cada vez más, no porque soy perfecto, pero porque quiero seguir al perfecto Cristo. Y si tu fe cada vez más tiene un apetito mayor con Dios, a pesar de que hay días que no tienes apetito por Él, tú quieres crecer, quieres ser más apegada a la Biblia, quieres conocer más la Biblia, quieres poder glorificar al Señor en el tiempo en que Él te dé en esta tierra. Porque una cosa es cierto, o Él viene o tú vas. Y no sabemos cuál vendrá primero. Para los que somos jóvenes, es algo que decimos, todavía me falta tiempo. No sabemos. Y esto no es manipulación para que tú tomes una acción por temor. Uy, espérate, yo no sé si hoy, mejor yo me hago cuenta. No, es realmente bíblicamente decir, el creyente vive en esto. Y lo que lo hace es que lo alimenta la esperanza, la confianza, que nuevamente la residencia de Cristo en ti, por la unción de Cristo en ti, es que tú puedas decir bíblicamente que esa verdad del ayer, que fuiste ungido cuando profesaste a Cristo, que es otra manera de decirlo, que fuiste salvado por Cristo, que fuiste regenerado por Cristo, esa verdad del ayer debe crecer en el hoy para una mayor confianza en el mañana, con miras con gozo al regreso de Cristo. Tú regresas atrás, vives el hoy y esperas el mañana, y esta confianza de una fe segura en Cristo lo que hace nuevamente es decir, vengo a Cristo confiado. Y lo que hace Pablo en Efesios es decir precisamente lo siguiente. En Efesios 3:12, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, el ser ungidos por Cristo lo que hace es movilizarte a buscar más de Cristo. El ser ungidos por Cristo es este deleite nuevamente de encontrar las riquezas de la gracia de Cristo, y en vez de decir he sido ungido por Cristo para ser orgulloso, autosuficiente, independiente, el ser ungido por Cristo lo que te está caracterizando a ti debe ser, y a mí, la humildad, la servidumbre a Cristo, el decir por gracia le conozco a Él, yo le quiero conocer más a Él. Entonces la permanencia en Cristo es una realidad lograda por Él mismo para darnos la seguridad y la segura confianza que puedes acceder al trono de la gracia de Dios todos los días. Porque Él vive en ti, puedes venir a Él. Porque Él reside en ti, habitas en Él. Porque Él habita en ti, tienes puertas abiertas todo el día, cualquier momento del día, para correr a Cristo. Y como he dicho, correr a Cristo no es una cosa que a veces nos imaginamos que yo tengo que correr a Cristo y Él está como en la otra esquina y voy a ver si llego donde Él está. Correr a Cristo es una manera de decir, corre la verdad que ya está en ti, y es que te sostiene en ti. Corre la verdad de poner todo pensamiento negativo, todo pensamiento falso, todo pensamiento pecaminoso, contrario a Dios, y decir, ¿cómo corro a deleitarme en conocer más de este precioso Cristo? Por lo tanto, nuevamente, la confianza delante de Dios es solo posible por la justicia de Cristo. Y eso es lo que Juan hace en el versículo 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, si Cristo es justo, y por gracia Él te ha dado su justicia, es decir, Él te ha declarado justo delante de Dios, Él te ha dicho, tú ya eres suyo por su obra, ya le perteneces a Él porque Él hizo una obra gloriosa a tu favor. Por lo tanto, aquellos que hacen obra de justicia, es decir, aquellos que obran con frutos de salvación, aquellos que testifican que la fe profesada en el ayer, que le ha justificado supuestamente, va a verse cada vez más con frutos de justicia, frutos de salvación, que él y ella crezcan más en este deleite de mostrar que precisamente viven dando frutos de rectitud por aquella rectitud imputada en ellos, que fue aquella rectitud de Cristo. Entonces, todos aquellos que dan fruto espiritual como evidencia de buenas obras, crecerán en Él, y no simplemente crecerán en Él, crecerán en confianza y no serán apartados de Él avergonzados. Cada día, por la unción de Cristo en ti, debe ser un mayor apetito y un mayor deleite de decir, ¿cómo le conozco más?
¿Cómo yo puedo deleitarme en Él? Porque saben que aquellos que hacen frutos de justicia, frutos de salvación, le pertenecen a Él y han nacido de Él. Entonces ahora, como hijos nacidos por gracia en Cristo, podemos entonces hacer frutos de justicia. ¿Qué áreas de tu vida delante de Dios tienen que crecer en frutos de justicia? ¿Qué áreas de nuestra vida honestamente delante de Dios no están luciendo como Cristo? Y todos aquí tenemos áreas que tenemos que crecer. Y lo que hace luchar para crecer en esas áreas es la seguridad de la unción de Cristo que permanece en ti para que tú permanezcas en Él y para que entonces luzcamos y nos parezcamos más a Cristo. Por lo tanto, lo que hace Juan es garantizar ese regreso de Cristo como motivación de que a todos aquellos que le pertenecen a Él, la venida de Cristo les da confianza para buenas obras mientras que esperan en Él. El hacer buenos frutos de salvación a la luz de que Él regresará, nuevamente no es por temor. Yo mejor me porto bien. Dios se va a enojar conmigo, Dios se va a molestar conmigo. No, los frutos de la obediencia son con esta verdad de que Él me ha perdonado en el atrás, soy suyo en el hoy, y cuando Él regrese por su iglesia, por gracia de Dios en Cristo, dando testimonio de justificación, Él va a decir, ven a mí, vamos a reinar por el resto de la eternidad. Y entonces el creyente no juega con eso. Él no dice, Dios me salvó acá y me espera allá. Dios me salvó acá, me gobierna acá, porque sé que por gracia gobernaré con Él y le serviré a Él, no solo en la tierra, pero el resto de la eternidad. Entonces, mientras que miramos ese futuro glorioso, de este regreso glorioso de Cristo, Él mira hacia allá y dice, ¿cómo eso me impacta en el hoy? Por eso que decimos en Gracia sobre Gracia, que vivimos el aquí y el ahora con el allá y para siempre. No vivimos ignorando el allá para ignorar el aquí, ni vivimos enfocados en el aquí sin el allá. Vivimos el aquí con esas miras hacia allá y decimos, Padre, tú regresarás por nosotros en Cristo, tú nos llevarás a gloria para reinar contigo por el resto de la eternidad, pero mientras que ese regreso viene, transfórmame en el aquí. ¿Qué áreas Cristo quiere transformarte? ¿Qué áreas no le traen gloria a Cristo? Y Dios está permitiendo por gracia y de esta unción de Cristo para testificar y mostrar qué áreas hay que cambiar. Pero a la luz de lo que Cristo ha dicho, su permanece en nosotros para permanecer a Él, lo que permanece en Él no debe ser el pecado, pero Cristo. Y la permanencia de Cristo lo que hace es cada vez más santificar estas áreas que tú y yo tenemos que verlas como aquellas obras que están siendo santificadas por Dios. Entonces la unción de Cristo lo que hace es testificar que tú y yo le pertenecemos a Él y Él garantiza que por su unción en nosotros permanecemos en Él y Él regresará por nosotros. Entonces con deseo genuino y verdadero decimos, Padre, ayúdanos Dios en esta época mientras que esperamos, sea que tú me lleves o tú regreses, cualquiera de las dos puede pasar en cualquier momento. Yo no vivo mi vida pasivamente en el hoy porque mi mañana está garantizado. Yo vivo mi vida obediente hoy porque mi mañana está garantizado. Porque esa verdad es segura y verdadera y cierta por Cristo. Esta verdad del mañana me cambia en el hoy, y el que me cambia hoy es mi Cristo por medio del Espíritu Santo, que quiere hacerme más como aquel que yo profeso creer, y es Cristo. Así que tenemos mucho que seguir caminando en 1 Juan. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que hay una obra gloriosa del Redentor, que en vez de correr de Él por temor, venimos ante Él conforme Él. Venimos ante Él humillados como siervos que quieren decir, sigue hablando, sigue transformando, porque tu pueblo, tu iglesia, quiere seguir escuchando para llegar a ser más como Cristo. Así que permíteme orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por esta preciosa verdad de la unción del Santo, y esta es la unción de Cristo. Gracias porque tú nos has separado. Gracias porque tú, Dios, en Cristo nos has marcado como tu pueblo, nos has ungido para testificar que no somos de nosotros, pero que somos de Él para vivir para Él. Y rogamos, Padre, que mientras que como iglesia local tú nos sigas ayudando a deleitarnos en este milagro de que hemos sido ungidos por Él para permanecer en Él.
y todo aquello que permanezca en nosotros, que es contrario a la permanencia de Cristo, ayúdanos, Señor, a confesarla, a arrepentirnos y a ver frutos de justicia, porque ahora todo esto es posible por aquel que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por aquel que es nuestra propiciación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.